Entonces, sabemos que en la variable C no puede ser cualquier cosa. Sabemos que en general existe esta conexión, ¿no? Gamma cuadrado tiene que ser igual a alfa cuadrado más beta cuadrado. Ahora, como encontramos que esto era mayor que 0, esto era mayor que 0, eso forza, digamos, eso nos permite decir que gamma cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí ya sé que no puedo tener un seno o un coseno como base de soluciones a la variable C, ¿no? Entonces, claramente esto va a tener que ser, tampoco puede ser una recta, entonces la única posibilidad es que esto sea una exponencial real. Entonces, lo que puedo hacer de entrada es decir, ok, voy a escribir que la variable C sea alguna constante, E a la menos gamma C, más alguna otra constante, Y, E a la más gamma C. Y impor cada una de las condiciones de contorno. Por ejemplo, la más fácil es en C igual a 0. Si hacemos eso, llegamos a que esto es igual más y tiene que ser 0. Eso implica entonces que Y es menos F, o sea, o que quedaría como base de soluciones debería ser un seno hiperbólico. Se quedaría E a la menos gamma C menos E a la más gamma C, o al revés, tanto faz. Entonces puedo escribir esto que esta condición de contorno, cuando coloco de nuevo aquí, encuentro que a base de soluciones, entonces en principio ficaría en la forma así. Ficaría algún coeficiente, llamémoslo B, tanto faz, E a la gamma C menos E a la menos gamma C. Más esto no es otra cosa que 2 veces el seno hiperbólico de gamma C. Lo que puedo hacer este 2 es absorbido en la variable B, que es un coeficiente que voy a determinar a posteriori, y decir directamente que la solución es un B tilde seno hiperbólico de gamma C, ¿ok? Donde los valores de gamma ya están fixados por las condiciones de contorno en G sin epsilon. Básicamente, gamma es a raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. Entonces, juntando todo esto, lo que encontramos es que la solución más general posible hasta ahora sería un coeficiente a nm. Este marcador no está muy bien. Sen de n pi x a sen de m pi epsilon b veces, coloco aquí porque no tengo espacio, seno hiperbólico de gamma nm de C, ¿ok? Donde gamma nm es la raíz cuadrada de n pi al cuadrado más m pi dividido b al cuadrado, ¿ok? Agora, ainda falta impor una condición de contorno más, que tiene a ver con a tampa, o a tampa del paralelepípedo, o a superficie C igual a C. Falta impor esta condición de contorno, y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Que lo único que hicimos hasta ahora es determinar, impor las condiciones a la variable x, y, impor una condición de contorno a la variable C. Entonces, por eso es que solo tenemos un coeficiente para ser determinado. Vamos a resolver esto de dos maneras diferentes. Una manera así heurística y una manera más formal, pesada, más... Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo determinamos este coeficiente? Es simplemente por la condición de contorno en la superficie de encima, C igual a C. Z igual a C. Vamos a ver. Entonces, voy a apagar todo esto porque
no tengo espacio prácticamente. Voy a escribir genéricamente lo que teníamos hallado. Hallado que phi era sumatorias con n, m, que 0 a n, m de seno de pi x pi, acá es un n, ¿no? N, y, b, y el seno hiperbólico de gamma n, m, z. ¿Ok? Aquí aparece un veces. O sea, todo esto está multiplicando a esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, a condición en C, Z igual a C, superficie de encima, es que phi en esa superficie tiene que dar seno de pi x a veces seno de pi epsilon b. ¿Ok? Podría ser un valor constante. Por ejemplo, una posibilidad es fixar a un potencial B constante. Pues en este caso es un potencial variable. Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces evaluamos este potencial y va a ficar pi evaluado en C ahora de A nm seno. Oh, não fica muito bom este com. A ver agora este. No, tampoco. También no. Vamos con este entonces. Phi en esa superficie, fica sumatoria de n, m mayor que 0, de a sub nm, seno de n pi x dividido a, seno de pi m y dividido b, y el seno hiperbólico ahora tiene que estar evaluado en esa superficie, ¿no? Entonces, gamma nm veces c. ¿Okay? Y por otro lado, esto tiene que ser igual a esta condición, ¿no? Tiene que ser igual al seno de pi x a, seno de pi y b. Entonces, es un jeito fácil de visualizar cuáles son los coeficientes a su nm que tienen que sobrevivir de este proceso, porque tenemos una función, una variable xy, y del otro lado tenemos una sumatoria de funciones, una variable xy. Entonces, porque esto es una constante, ¿no? O sea, esto es una constante. Si vocês esquecen por un momento la sumatoria, claramente para que estas dos cosas sean iguales, tengo que fixar n, esta es la parte heurística, ¿ok? Es n igual a 1, por ejemplo, así bate o seno, y sería m igual a 1, así bate también la expresión de o seno en la variable epsilon. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, el único coeficiente que importa aquí debería ser el a sub 1, y a partir de ahí consigo, digamos, determinar ese coeficiente y todo. O sea, de aquí lo que puedo obtener es el a sub 1, ¿ok? Simplemente oleando que a sumatoria y a unicidad que tienen a serie de Fourier, y entonces ahí como la solución tiene que ser única, sé que solamente puede archivar, digamos, o puede tener esos coeficientes diferentes de 0. Ese es un jeito de pensar el problema, sí, tudo bom, no está mal. Mas temos que saber cómo hacer el procedimiento no caso formal, ¿no? Entonces, para hacer el procedimiento no caso formal, lo que deberíamos hacer es integrar a ambos lados, primero multiplicar por funciones en x sin epsilon con índices n línea, m línea, y luego integrar una variable x y una variable epsilon, y usar propiedades de esas integrales y ver qué da. Básicamente lo que estamos haciendo es usar a ortogonalidades que tienen el seno y el coseno, ¿no? Que dado que son bases, tienen alguna relación de ortogonalidades en esas variables. Entonces, esta es la parte, digamos, naif o intuitiva de cómo determinar ese coeficiente. Ahora vamos a hacer el procedimiento en serio.
Entonces lo que tenemos que hacer, puedo apagar esto que está aquí. En este punto, lembrando que lo que tengo que hacer es determinar este último coeficiente, ¿no? Entonces, simplemente para que fique claro, puedo escribir así. Tengo, a ver cómo puedo escribir esto, otro jeito. Voy a escribir así. Seno de pi epsilon a, seno de pi epsilon b, de un lado, y eso tiene que ser igual a sumatoria sobre n, m mayor que 0, a su n, m, seno de pi epsilon a, pi epsilon, aquí es un m, ¿ok? m, b, por este coeficiente que aparece, seno hiperbólico de gamma nmc. Entonces, lo que voy a hacer es integrar, primero voy a multiplicar, y luego voy a integrar a ambos lados en la variable y en la variable epsilon. Se va a integrar desde 0 hasta A, integrar desde 0 hasta B, a dominio de interés, y voy a multiplicar por una función que sea n línea pi x dividido a de x de epsilon veces seno de m línea pi epsilon dividido b. Y eso paso a ambos lados, o sea que aquí también va a aparecer una integral de 0 a, de 0 a b, integrado en de x de epsilon, y va a aparecer multiplicado, obviamente, seno de n pi línea a seno de m línea pi epsilon dividido b, ¿ok? Esa sería a manera de resolver el problema. Entonces, aquí yo puedo pensar que tenía un phi de x epsilon, o sea, como condición de contorno. Entonces, vamos a ver qué propiedades tenemos que usar de ortogonalidad, de que tenemos senos y cosenos, cuando tienen índices diferentes, para poder determinar este coeficiente a su nm. Bueno, no sé si tenía aquí la lista, más en principio sí. Básicamente lo que puedo mostrar es que la integral de 0 a de seno de n pi x dividido a veces seno de n línea pi x dividido a integrado en de x es una delta n línea, o sea, que fuerza que n línea y n tiene que ser igual a. Entonces, preciso apagar parte del cuadro porque si no, no consigo colocar la respuesta. Entonces pueden mostrar que, por ejemplo, una propiedad que puedo usar es que puedo usar esta más. Suponía que sea un intervalo así, menos LL, el seno de n pi x dividido L, seno de m pi x L, aquí es un m, ¿no? Es igual a delta de nm, ¿no? Con n y m diferentes de 0. Entonces, usando esa relación de ortogonalidad, aquí vos va a decir, bueno, puedo pensar intervalos entre entre a y menos a, como es una función par, pues no sé, yo puedo decir 1 sobre a entre menos a y a de una función par de x es igual a 1 sobre a dos veces la integral de 0 a de la misma función par, y esto al mismo tiempo tiene que ser delta de nm, delta de nm, entonces sabemos que
básicamente es esto multiplicado por A dividido 2. Entonces, usando esa relación de ortogonalidades, você consigue determinar cómo ficaría el coeficiente A sub nm, y tiene que dar lo mismo que hicimos previamente, o sea, no puede diferir, ¿no? Entonces, puedo colocar así en forma genérica. Voy a dar esto que está aquí. Vamos a colocar en forma genérica es que A sub nm va a ficar igual, conferir esto, por favor, igual al coeficiente AB, seno hiperbólico de gamma C, estoy colocando los resultados genéricos, ¿no? E integral de 0 a, de 0 a b, de x, de y, a función de x, y, que eso era un dado de nuestro problema, veces seno de n pi x dividido a y seno de m pi y dividido b, ¿ok? Y de aquí solo tengo que sobrevivir el coeficiente a sub 1, ¿ok? Tarefa es conferir esto. Entonces, aquí coloqué el resultado genérico para que ustedes tengan, por ejemplo, si phi es constante, cuál sería el resultado. Más en principio siempre van a tener que derivar en cada caso, van a tener que derivar la fórmula en cada caso. Bien, en fin, esa puede ser una tarefa. Otra tarefa es, tarefa número 1, tarefa número 2, es hacer el mismo problema, más ahora phi en la superficie C es una constante, por ejemplo, phi sub 0. Determinar también los coeficientes a su nm. ¿Está? ¿Alguna duda con esto? ¿Está más o menos claro? Así, profesor. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a un problema de separación de variables en coordenadas esféricas. Okay. Voy a apagar esto, cuadro. Entonces, continuamos con... Deixa eu tirar esto hasta aquí. Separación de variables en coordenadas esféricas. Okay, ya hicimos o caso coordenadas rectangulares, tenemos que ir a hacer el mismo problema de resolver Laplace en coordenadas esféricas y luego resolver Laplace en coordenadas cilíndricas. Entonces, comenzamos por indicar cuáles son las variables en coordenadas esféricas. Entonces, hacemos un gráfico bien simple. Okay, un punto genérico aquí. Preciso indicar ángulo θ y luego en el plano x epsilon o ángulo phi. Y esta distancia llamamos eje. O sea, aquí estamos indicando que θ pertenece a 0pi, phi pertenece a 0,2pi y R pertenece en principio mayor o igual que 0. ¿Okay? Bueno, el primer paso es, al indicar las coordenadas, check, es escribir el operador laplaciano en coordenadas esféricas. Eso se pueden procurar en el libro de Claire Machado o en el libro de Jackson. Aquí simplemente voy a colocar cuál sería la expresión genérica de ese operador cuando actúa sobre una función. O sea, opa. Otra vez. Entonces, esas son las coordenadas. Segunda cosa es la Laplaciano en esféricas. ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar que estamos resolviendo el problema de Laplace. Cuando lo pensamos como un problema de valores iniciales, lo siguiente jeito. No interior sería omega y a borda
es justamente una superficie fechada. Entonces, no interior, tenemos que escribir como phi con laplaciano aplicado sobre phi 0 y luego indicar las condiciones de contorno, ¿no? Entonces, ese sería el problema genérico que estamos pensando. Ahora tenemos que ver si efectivamente funciona la separación de variables, si es posible trabajar con esta hipótesis de que phi, separación de variables. Si es posible trabajar con phi como una función solamente a coordenada radial, otra función que sea solamente a coordenada teta y una función que sea coordenada phi. Repito, no siempre esto es posible, más en los casos que nos vamos a trabajar aquí, para cierto, más en general, un problema genérico de Laplace puede ser no separable en unas coordenadas y puede ser separable en otras coordenadas. ¿Okay? Eso es muy común. Entonces, bueno, vamos a resolver el laplaciano, separar variables laplaciano de phi igual a 0. Entonces, ese era el esquema general, presentación general. Ahora tenemos que hacer las contas. Y luego va a hacer algunos ejemplos. Okay. ¿Puedo apagar el cuadro? Bueno, supongo que sí. Pode sim. Entonces comenzamos por lo más básico. Nuevamente voy a escribir aquí phi, una función de eje, una función de teta, que es una función de phi. Esto sería método de separación de variables. Y tenemos que escribir el laplaciano aplicado sobre phi. Entonces, en coordenadas esféricas fija como 1 dividido eje, derivada con respecto a R dos veces de R de phi, más 1 dividido R cuadrado, seno de teta, y aquí aparece un diferencial derivado con respecto a teta, seno de teta derivado con respecto a teta, aplicado sobre phi, más, dentro de ese cochete, 1 dividido seno de teta, derivada segunda de phi, con respecto a phi dos veces, peso, y eso tiene que ser igual a 0. Bien, obviamente cuando queremos calcular derivada con respecto a variable eje, P y Q son funciones constantes frente a ese símbolo, esa operación de derivación. Yo mismo cuando quiero derivar con respecto a teta, eje y Q son funciones constantes, y cuando quiero derivar con respecto a phi, eje y P son funciones constantes. Entonces, el facto de proponer esta separación de variables, cuando colocamos dentro del laplaciano, ten varios términos que puedo factorizar cuando no estoy derivando con respecto a alguna de esas variables. Por ejemplo, cuando estoy derivando con respecto a eje, P y Q son funciones constantes. Cuando estoy derivando con respecto a teta, eje y Q son funciones constantes. Cuando estoy derivando con respecto a phi, eje y P son funciones constantes. ¿No? Se voy a escribir lo mismo laplaciano, ahora separando los términos de derivadas. Entonces, voy a escribir aquí como que respecto a eje, ¿ah? Más eje cuadrado, que derivado con t, seno de teta, de seno de teta de p, más p dividido seno cuadrado de teta de phi de qué, ¿ok? Y esto obviamente tiene que ser igual a 0. Entonces, percébase que aquí, como estoy factorizando los términos que no dependen de esa variable que estoy derivando. ¿Okay? Bom,
O primeiro que eu vou fazer é dividir pelo P, Q y R. Todo este laplaciano. Esto supondo que es diferente de cero no interior, o sea, estamos suponiendo que no interior del recinto de interés, estas variables no pueden ser cero, por eso estoy dividiendo por ese producto. Entonces, si paso eso, cuando divido, por ejemplo, aquí por P y R, va a quedar básicamente derivada segunda de Q, dividido seno cuadrado de teta, dividido Q. Entonces, lo que puedo hacer es... usando un poco más de pasos algébricos, puedo escribir, voy a separar todo lo que depende de eje y teta y todo lo que depende de phi. Entonces, puedo escribir esto como 1 sobre Q, derivada segunda de phi de Q, igual a menos eje cuadrado, seno cuadrado de teta, 1 eje, el grande, derivada de el grande, más 1 sobre P, eje cuadrado seno de teta, derivada con respecto a teta, del seno de teta, derivada de P con respecto a teta. ¿Ok? Entonces, comencé con el proceso de separación, o sea, dividí todo por P que eje, y ahora lo que estoy haciendo es separar, aquí es posible, separar todo lo que sería una función de phi, para que sea más correcto, de phi, por un lado, y por otro lado tenemos algo que es una función de eje y de teta, ¿ok? Bien, voy a llamar a esta, entonces, el único jeito de esto ser posible matemáticamente es que esto se lleve a una constante, se ser igual a una constante, y todo esto tiene que ser igual a la misma constante. Entonces, voy a llamar esa constante aquí, voy a llamar que derivada de phi de que dividido que es igual a una constante menos m cuadrado. ¿Ok? ¿Podría dar otro nombre? Sí, es posible. Más por practicidad voy a llamar que es menos m cuadrado. Y obviamente todo esto también es igual a menos m cuadrado, ¿no? Bien. Nuevamente aquí puedo analizar los diferentes tipos de soluciones posibles, ¿no? Entonces ya voy a apagar un segundo todo esto. Después continúo con el proceso de separación de variables, más llegamos a derivada de que de phi, dividido que de phi, igual a menos m cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este caso, una base de soluciones posibles sería, voy a escribir así, una base de solución posible sería, por ejemplo, exponenciales imaginarias, a la i m phi, a la menos i m phi. Otra posibilidad puede ser, en vez de escribir esto, puedo escribirlo como algo que es completamente igual. Puedo escribir senos de n phi, coseno de m phi, ¿no? Son dos bases que son idénticas. También podría suponer, digamos, que fuese como solución, tuviese como solución una recta, ¿no? A phi más b. Ahora vamos a ver cuál de estas posibilidades está certa. Bueno, o potencial eléctrico, él tiene que ser único. Eso significa que él no puede ser multivaluado, ¿no? Entonces, o potencial tiene que ser único. Entonces, ¿qué significa eso matemáticamente? No dominio
Eso significa que evaluar en 0 y evaluar en pi tienen que dar lo mismo, ¿no? O sea, que en 0 tiene que ser igual a que en 2pi, ¿no? Si eso es cierto, es equivalente a pedir que m tiene que pertenecer a los números enteros, ¿ok? Y es bien fácil de visualizar, porque si yo escribo una combinación de A seno de m phi más B coseno de m phi, evalúo en 0 y evalúo en pi, de ahí determino efectivamente que m tiene que ser entero. No faço eso porque es bien simple. Más eso va a salir de esta condición. Obviamente que si m es igual a 0, ¿no? Porque ser que en el caso donde es una recta, no depende de m, ¿no? Ahora, si você coloca que el potencial tiene que ser único, lo que se va a determinar es que tiene que ser una constante, ¿no? Entonces ya, voy a apagar esto que está aquí y escribir algunas cosas de nuevo. Primera posibilidad es que a base sea básicamente senos y cosenos o exponenciales imaginarias, ¿no? Entonces, caso número 1, a base es e a la i m phi, e a la menos i m phi, o senos y cosenos, con m debido a la condición de que el potencial tiene que ser único. La segunda posibilidad es la que se llama de forma a phi más b, que sería con el caso m es igual a 0, ¿no? Porque no depende de m aquí. Más si ustedes colocan que phi en 0 tiene que ser igual a phi en 2pi, ustedes van a determinar que a tiene que ser 0, entonces que tiene que ser igual a constante. ¿Okay? Entonces, en el caso que m es igual a 0, esta ecuación diferencial contribuye con una constante. Bien. Obviamente el problema no termina ahí. Tenemos que continuar separando variables. ¿Ficó más o menos claro esto de por qué tengo que separar en diferentes casos de m y cuáles serían las bases en cada uno de los casos y cómo tengo que usar que el potencial tiene que ser único, evaluado único, en el sentido de que no puedo tomar varios valores cuando doy una vuelta? O sea, si comienzo en 0 y vuelto para 2pi, no puede dar un valor diferente, ¿no? Si no, caería lo que se conoce como una especie de folia de Riemann, ¿no? La función sería multievaluada. Y podría tener infinitas folias de Riemann, y ahí el potencial eléctrico podría ser multievaluado, y ahí ya pierde un poco el carácter físico, ¿no? De las unicidades de la ecuación de Laplace. Bien, vamos a continuar con la separación de variables. Esto fue simplemente indicar cuál sería base una variable phi. Entonces tenemos m cuadrado por un lado. Voy a continuar separando, ¿no? M cuadrado. Entonces pueden continuar y mostrar esto que es cierto. M seno de teta, derivada segunda de teta, seno de teta, derivada de p con respecto a teta, por un lado. Y eso debe ser igual a eje grande, derivada segunda con respecto a eje de R grande. ¿Okay? Nuevamente, ya introducimos una constante de separación de variables. Ahora separé a parte en teta de parte en phi. Entonces, esto solamente depende de eje y esto solamente depende de teta aquí, y aquí solamente depende de eje. Entonces, el único jeito de que esto sea cierto es que introducir una nueva constante de separación de variables y llamar a esta nueva constante de un determinado jeito. O voy a llamar a esa constante de separación como L más 1. ¿Por qué? Porque tiene a ver con que son los autovalores del operador momento angular al cuadrado.
Y básicamente lo que tengo de este lado es operador momento angular al cuadrado. Entonces es razonable llamar a esta separación a esta constante de separación de variables, llamarla L más 1. ¿Okay? Donde L pertenece a los naturales. M no, M podía ser un número entero, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que resolver el problema, ¿no? O sea, você introduce una nueva constante de separación de variables, más ahora tenemos que resolver la ecuación en una variable real y la ecuación diferencial en la variable teta. Entonces, ahí no termina el problema. Entonces, ainda tenemos que resolver las ecuaciones diferenciales nas variables teta y r. Entonces, por ejemplo, si todo esto es igual a L más 1, de aquí vas a tener que la derivada segunda con respecto a R de eje grande es igual a L más 1. Entonces voy a resolver primero esta ecuación diferencial y luego resolver esta otra ecuación diferencial. Entonces nuevamente esto también es igual a L más 1. ¿Okay? Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial en la parte radial y la ecuación diferencial en la parte angular teta. Okay, vamos lá. Entonces tenemos que eje, derivada segunda de eje grande, con respecto a R dos veces, es dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, podemos mostrar, o se puede mostrar, la verdad, que esto es lo que se conoce como una ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Es un nombre que recibe una ecuación diferencial de ese tipo, o si você quer hacer todos los pasos algébricos, derivada segunda, seja, mostrar que você puede ir de aquí para acá, de lá para aquí, y da efectivamente esa ecuación bien conocida que se llama de Cauchy-Euler. Lo que voy a proponer es que una ley de potencia, ¿no? Basta proponer una solución, como la solución tiene que ser única, se verifica ecuación diferencial, está todo usado. Entonces, suponía que eje es proporcional a una potencia eje a la menos P. ¿Okay? Y tengo que determinar quién sería eso, SP o esos P. Bueno, fácil, ¿no? Multiplicamos por... ¿De qué manera quiero hacer el cálculo? A ver. Acho que voy a hacer el cálculo de ese jeito. Okay. Hacer el cálculo olhando aquí, más fácil. Si multiplico eje, multiplico eje por el grande, eso es igual a eje a la 1 menos P, ¿no? Si yo multiplico eje dividido eje es eje a la menos 1 más P, ¿no? Estoy pasando este para acá. No, solamente falta calcular la derivada segunda. Entonces, básicamente, voy a ver que está aquí. Colocar un poco más de claridad en eso. ¿Okay? La solución era de la forma alguna constante por eje a la menos P. Entonces tenemos que eje dividido eje
eje a la menos p más 1. Por otro lado tenemos que eje p es eje a la 1 menos p. Y ahora tenemos que calcular la derivada segunda de esto. Entonces eje p derivado es 1 menos p eje a la menos p, derivado dos veces, es menos 1p menos p, igual a menos p menos 1. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo, lo que te encontramos es que es menos p, 1 menos p, eje a la menos p más 1. Y del lado derecho encontramos que, por esta fórmula que está aquí, es también eje a la menos p más 1, L más 1. ¿Ok? Entonces podemos cancelar este factor con este factor, ¿no? Y llegamos a una relación entre o índice P y o parámetro o índice L. Ok, o sea, ya llegamos a que P menos 1 veces P tiene que ser igual a L más 1. Esta es una ecuación cuadrática en P. Puedo determinar efectivamente quién serían los valores de P posibles, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo? Entonces, aquí, ¿no? Estamos una hora, o sea. Entonces, los valores de P posibles van a salir de esa ecuación. Y los valores de P posibles son P igual a menos L y P igual a L más 1. ¿Ok? Resolviendo esta cuadrática en P, determinan que estos son los valores posibles en P. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que voy a tener una combinación de coeficientes donde un término tiene que ser como 1 dividido eje a la L, ¿no? Más, como justamente la solución era eje a la menos P, entonces eje a la L más B sub L dividido eje a la L más 1. ¿Ah? Entonces ya encontramos cuál sería a base de soluciones la coordenada radial. Ok, ainda está faltando, vamos a hacer ese cálculo y ahí paramos por unos minutos, es resolver la ecuación diferencial en la coordenada angular θ. Entonces ya encontramos que una variable phi es de la forma e a la phi, básicamente más o menos, ya encontramos cuál es la base de soluciones en la coordenada radial. Ahora ainda falta por resolver la ecuación diferencial para P de θ, ¿no? Bien, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso en detalle. Entonces, lo que voy a hacer es describir la ecuación diferencial, ¿no? De aquella que estamos usando, separación de variables, una coordenada θ, y mostrar que es una ecuación diferencial ya conocida para nosotros, que ya sabemos cuál es la solución de R, más tenemos que mostrar eso. Entonces voy a poner todo esto que está aquí. Entonces lo que está faltando, falta resolver la ecuación diferencial para P de θ. Entonces, si nos guiamos por la separación de variables, tenía explicado este jeito, derivada con respecto a θ de seno de θ P sub L, dependía de L, pues justamente hicimos esa separación de variables, más L más 1 menos m cuadrado
seno cuadrado de teta P sub L de teta. ¿Okay? Ahora vamos a nos enfocar en dos casos diferentes. Vamos a pensar en un caso número 1, m es igual a 0, y en el caso número 2, m es diferente de 0. ¿Okay? Lembrando que en el caso m igual a 0, a función que de phi daba una constante, y en el caso de m es diferente de 0, obviamente a función que de phi no es constante. Bien, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Para eso hacemos una mudanza, una troca de variables. ¿Puedo apagar el cuadro? Y vamos a llegar a una ecuación ya conocida. O al menos que ya estudiamos las primeras semanas. Entonces, defínase la siguiente variable. X igual a coseno de teta. Como teta pertenece a intervalo 0, pi, entonces x tiene que tener un módulo menor o igual que 1, ¿no? Porque el coseno puede valer, en 0 va a valer, en 0 va a valer 1 y en pi va a valer menos 1. Entonces x está entre menos 1 y 1. Entonces voy a pasar de la variable teta a la variable x. Es esa troca de variables que estoy hablando. Para eso preciso o jacobiano. El jacobiano es bien simple. La derivada de x con respecto a teta, ¿cuánto da? Da menos seno de teta. Y por otro lado, preciso usar el seno cuadrado de teta, porque aparece en la ecuación diferencial, es igual a 1, peradoración pitagórica, menos coseno cuadrado de teta, más como x es igual a coseno de teta, eso es igual a 1 menos x cuadrado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, seno de teta va a ser igual a más menos 1 menos x cuadrado, ¿ok? Entonces, si colocamos toda esta mudanza de variable en la ecuación que acabé de apagar para variable teta, ¿no? No, estamos haciendo en el caso de m igual a 0 para simplificar, que es el caso número 1. Entonces, en ese caso, ¿puedo apagar el cuadro? Sí, no, tal vez. Voy a apagar. En principio, yo que, no sé, usar ese código atrapalla bastante. Yo que tengo que tirar esto. Ahí está. Tiene esta posibilidad de tirar. Bueno, al menos eso que a mí me faló. Entonces, la ecuación con m igual a 0 fica obviamente más simple, fica 1 dividido seno de teta derivada con respecto a teta de seno de teta de p de más L más 1, P igual a 0. ¿Ok? Entonces, como ya hicimos la troca de variables, tengo que decir, bueno, la derivada con respecto a teta, ahora tengo que escribir esto como derivada con respecto a x, que a nueva variable, por la derivada de x con respecto a teta, ¿no? Pero esto da menos seno de teta derivada de p con respecto a x. Entonces, colocando eso en la ecuación diferencial, fica 1 sobre seno de teta, de la troca variable aparece un menos seno de teta, derivada con respecto a x. No interior aparece un seno de teta que ya estaba, de la troca variable aparece un menos seno de teta, derivada de p con respecto a x. Entonces aquí este menos va a embobrar con este menos. Y
más L más 1, P de X ahora, igual a 0. Ahora, observa que aquí aparece este seno, cancela con este seno, y aquí aparece un seno cuadrado, ¿no? Un seno cuadrado era igual a ¿qué cosa? Era igual a 1 menos x cuadrado. Entonces llegamos a la ecuación de los polinomios de Legendre. Entonces, haciendo esa troca de variables, apago aquí, para que fique más claro, llegamos a la ecuación derivada con respecto a x de 1 menos x cuadrado, derivada de p con respecto a x, más L más 1, P igual a 0. Y esta es la ecuación de Legendre. Que ya estudiamos, ya sabemos cuáles son las bases de soluciones, a base de soluciones son los polinomios de Legendre, ya sabemos todas las relaciones de ortogonalidad, de adoración de fallamiento, adoración de clausura, adoración de recurrencia. Entonces, por eso es que hicimos todo ese trabajo antes, ¿no? Hicimos el trabajo de estudiar un poco esa ecuación diferencial para cuando hiciésemos la separación de variables nos fique ahí un poco, sei lá, nos fique un poco así como oscuro, digamos. Y también aquí por eso explicamos que teta tiene que ser, como teta está entre 0 y pi, eso implica que x tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces ya sabemos que las soluciones son los P sub L de x, que es un conjunto completo, que tiene una duración de ortogonalidad. Simplemente voy a listar una serie de propiedades que ya vimos, más para que fique claro. Entonces, en el caso de m igual a 0, ya tenemos a base tanto en R, en phi y en teta. ¿Okay? Bien. Entonces, voy a apagar esto aquí. ¿No? Obviamente para lembrar, son cosas que ya vimos, que los polinomios de Legendre básicamente pueden ser definidos como P sub L a partir de una derivación, como 1 a la L factorial, derivada segunda con respecto a x cuadrado de x cuadrado menos 1 elevado a la L. Y tiene todo ese conjunto de propiedades, ¿no? O sea, ortogonalidad era muy importante, derivada de P sub L de x, P sub L línea de x no eran autónomas, porque tiene este factor aquí. ¿Qué más? ¿Alguna otra que sea importante? Bueno, tengo muchas, más simplemente indicar estas dudas que son importantes. ¿Alguna otra? Bueno, obviamente toda función suave puede ser escrita como una combinación lineal de dos polinomios de Legendre, ¿no? No intervalo menos un, ¿no? Podemos obtener estos coeficientes, trabajamos bastante con eso. Entonces, no caso en que m es igual a 0, a solución geral de Laplace o potencial eléctrico va a ficar, ¿puedo apagar el cuadro? Pode sim, professor. Entonces, o potencial eléctrico va a ficar como todo sublineando que son casos de m igual a 0, ¿no? La solución más general es son general sumatoria sobre L de A sub L eje a la L BL eje a la L más 1 de los polinomios de Legendre. ¿No? Obviamente, en el caso de m igual a 0, o phi es una función de eje y t, de tita, disculpa. Entonces, se fala que o problema de simetría axial. ¿Por qué axial? Porque
não depende de phi, ¿no? Se lembra cuando son variables, ¿no? Esta llamamos teta y el ángulo aquí no plano XY es phi, o a veces puedo llamarle así. Entonces, como no depende de o ángulo no plano XY, eso implica que o problema tem simetria da evolución o simetría axial ao longo do eixo C, y eso solamente es válido cuando m es igual a 0. Ok, obviamente cuando m es diferente de 0, lo único que muda es que obviamente tengo una dependencia en phi, ¿no? En ángulo que está en el plano XY, y la ecuación de Pauchida o ecuación final para los P no va a ser la ecuación de Legendre, sino que va a ser aquella otra, ¿no? La ecuación de Legendre generalizada. Entonces vamos a hacer un parate aquí de 5 minutos y continuando hablando de ecuación de Legendre. Entonces, 8 minutos. ¿Sí? Y voltamos.
Voltando. Vamos a continuar, Ok. Então, ya tenemos solución no caso de simetría axial. Voy simplemente a escribir cómo ficaría el caso que no tenga simetría axial, el caso genérico, para que fique ahí, como lo sumo. Entonces, y vamos a hacer un ejercicio para practicar. Si m es diferente de 0, ahí se llega a una ecuación llega a una ecuación diferencial de Legendre generalizada, que también ya estudiamos. Se llega a una ecuación de la forma 1 menos x cuadrado, continuando con la separación de variables, derivada segunda, dos veces. ¿Está pagando esto? Sí. Derivada segunda b con respecto a x cuadrado menos 2x derivada de b con respecto a x, y ahora lo que mudo es lo siguiente, aparece un L más 1, y aparece un término extra, m cuadrado menos x cuadrado de p, y todo es igual a 0. Y esos son los polinomios de Legendre generalizados, o sea, p depende de m y de L, y se puede construir una variable teta phi. Aparte de la variable no va a mudar, más una base, una variable teta pi, se puede construir básicamente multiplicando a funciones en phi y a funciones en teta, Entonces, esa base son los ILM, o sea, armónicos esféricos, que ya había definición. Entonces, en ese caso, a base, o solución general, ficaría de la siguiente forma: sumatoria sobre LM de A sub LM eje a la L, B sub LM eje a la L más 1, y en vez de aparecer aquí los polinomios de Legendre, va a aparecer los armónicos esféricos y LM de teta y phi, obviamente. Y tenemos también todo un conjunto de propiedades armónicos esféricos que ya listamos previamente, aquella de ortogonalidad, aquella de fechamento, en fin, solamente voy a lembrar dos de ellas. Entonces, importante marcar que tenemos la solución genérica. Digo genérica porque las constantes A y B tienen que ser determinadas por las condiciones de contorno. La solución genérica tanto para m igual a 0 como para m diferente a 0 ya está dada. Eso significa que no tenemos que resolver la ecuación de Laplace nuevamente. Simplemente partimos de la solución que ya tenemos, la genérica, e imponemos las condiciones de contorno, y a partir de eso determinamos el coeficiente A y los coeficientes B. Bien, algunas propiedades de los polinomios de los armónicos esféricos que vamos a precisar usar. Básicamente, la principal es aquella de ortogonalidad, que la integral sobre C2 de ILM conjugado y LM línea a línea integrado en un ángulo sólido es igual a delta LL línea M línea. Muchas veces esto se nota como directamente una cosa así. Usa una notación de bracket diciendo que este es el directo y este es el dual. No precisa saber eso. Bien, y otra propiedad, bueno, tiene un conjunto de propiedades que ya anuncié, Más esta que vamos a más, y aquí la de fechamento, que cualquier función escalar sobre C2 se puede escribir con una combinación lineal de los armónicos esféricos y LM. Entonces, bien, no voy a listar esa propiedad. Lo que quiero hacer ahora es continuar y hacer un ejercicio simple para practicar un poco. Vamos a poner esto hasta aquí. O sea, con esto concluimos el método de separación de variables en coordenadas
esférica. Ya tenemos un método de separación de variables en coordenadas rectangulares, o que ainda faltaría, y a gente va a estudiar eso en la próxima semana, para no, digamos, sobrecargar, para no dar demasiada información en una semana. Vamos a estudiar la separación de variables en coordenadas cilíndricas recién la próxima semana. Y voy a dejar algunas tareas para practicar un poco estas separaciones de variables, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a supor que tenemos una esfera con una distribución sigma de teta. O sea, físicamente tenemos una esfera que está cargada. Esfera. Supone que el radio de la esfera es A, ¿no? Y la superficie F igual a A, en coordenadas esféricas, tense uma sigma de teta. Lembrando nuevamente que teta es el ángulo que se mide a partir de o eixo C, que va entre 0 y pi, y el ángulo aquí en bajo llamamos este ángulo phi, para variar, este ángulo es teta. Entonces, el objetivo sería el siguiente. Sería, ¿cuál sería el problema de valores iniciales para ser resolvido? O el problema de condiciones contorno, si usted quiere. Sería resolver ecuación de Laplace tanto adentro como afuera, e impor las condiciones de contorno no interior y afuera. O sea, ya básicamente determinar, dada esta configuración de carga o esta distribución de carga, determinar o potencial eléctrico en todo punto de espacio. Para hacerlo hace que estamos usando lo siguiente, estamos usando que, ¿qué era lo que quería decir? Era lo siguiente. Estamos usando que la solución es única, entonces si tenemos las condiciones de contorno, tanto en interior como exterior, tenemos certeza que estamos resolviendo Laplace. Ahora, es importante observar lo siguiente. Cuando falo interior en el sentido de dentro de la esfera sin incluir la superficie, sin llevar en cuenta la superficie R igual a A. Ahí tengo una distribución de carga. Entonces, vos tenés que usar las condiciones de disyunturas. Entonces, una cosa que quiero tal vez marcar con un poco más de énfasis. Vamos a llamar a la versión 1, que sería un interior, ¿no? Sería para R menor que A, tengo la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de carga conchida en el interior. Para la versión 2 sería R estricto mayor que A, ¿no? También tengo que resolver la ecuación de Laplace, porque no tengo distribución de carga fuera de la esfera. Y luego en la versión 3 es justamente lo que acontece en R igual a A. Y ahí en esa superficie, ahí no tengo ecuación de Laplace. Ahí lo que vos tenés es una ecuación tipo Poisson. O, si vos quer, puedo usar las condiciones de disyuntura. Aquí tengo una sigma de teta diferente a 0. Entonces, es importante marcar esto. Marcar que... Quiero marcar ese. Una superficie, R igual a A, es diferente a 0. ¿Okay? Esto es fundamental para entender que tenemos tres regiones. Tenemos interior, superficie que separa ambas regiones 1 y 2, y lo exterior. Y la ecuación de Laplace solo es válida no interior y no exterior. Y la interfase no puede ser igual a la ecuación de Laplace, por el simple facto que tenemos una distribución de carga localizada en esa superficie. ¿Está? ¿Ficó claro eso? Ok. Pues, Por otro lado, otra propiedad interesante tenemos aquí es que
como sigma es una función de teta, eso implica que el problema tiene simetría de devolución a lo largo de ello C. Entonces, como sigma es una sigma de teta, o sea, ya no depende de la variable phi, o problema correspóndese con m igual a 0, ¿ok? Se lembra que siempre que tenemos un problema de separación de variables en esféricas, tenemos dos posibilidades. O el problema tiene simetría de devolución a lo largo de ello C, cuyo caso m es igual a 0, o el problema no tiene simetría de devolución, cuyo caso tenemos que usar o trabajar con los armónicos esféricos o los polinomios de división generalizado. Y ahí tengo una dependencia en teta y en phi. Entonces, importante notar esto. Simetría de devolución, la distribución de carga solamente depende de. Bien, y ahora tenemos que resolver. Entonces vamos a separar un interior, un exterior y una interfaz. Vamos a jugar. Déjame pensar ahora. Bien. Ok, voy a resolver el problema lo más genérico posible. Eso implica que no voy a especificar ainda cuál sería la forma que tenga esta sigma de teta, para mostrar que así se puede avanzar bastante sin necesidad de especificar la dependencia específica que tenga con la variable teta. Entonces, vamos a resolver el problema. Ahora sí. El problema número 2, lembrando que es un ejercicio con simetría axial, ¿no? Sabemos que nadación igual a 1. Vamos a comenzar en el interior, ¿no? Vamos a pasar si lo sé que una especie de esquema. La coordenada radial tenemos nadación 1, R igual a nadación 2. ¿Okay? Nadación 1 tenemos la laplaciano de phi 1 igual a 0, en interfase no, y en nadación 2 tenemos la laplaciano de 2 de phi 2 igual a 0. Entonces, en nadación 1 sabemos que, como tenemos laplaciano de phi igual a 0, ya sabemos que la solución general es de la siguiente forma para el problema con simetría axial. Ahora tenemos que impor las condiciones de contorno. ¿Cuáles serían las condiciones de contorno? Bueno, en el interior es obvio que, tal vez no, más obvio que phi de 1, cuando i está yendo para 0, tiene que ser finito. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo ninguna distribución de carga en R igual a 0 que permita que esta función esté yendo para infinito, por ejemplo. Entonces, la distribución tiene que ser limitada simplemente porque no tengo distribución de carga en R igual a 0. Entonces, significa que tiene que ser finito. Ahora, si eso es cierto, de aquí puedo concluir que para que no explode esto que está aquí, para que fique finito, el coeficiente B tiene que ser 0, ¿no? Sino cuando R está yendo para 0, está yendo para infinito, no es físicamente posible eso. Bien, entonces en el interior solamente fijamos con los coeficientes A sub L. Y cuando R está yendo para 0, phi va para 0, 8. Entonces, cancelamos esto. Agora, quando estamos na opção 2, vai acontecer o contrário, no o oposto. Quando R está indo para 0, para infinito, como a distribuição de carga sigma é limitada e está localizada na superfície, ou temos cargas no infinito, as cargas estão localizadas na superfície R igual a, então, obviamente, o término que tem que ser 0, para que o potencial decaiga a 0, é o A sub L, não? Ou seja, aqui é coeficiente, aqui 1, desculpa. Coeficiente B sub L na versión 1, por eso que coloco este índice aquí, tiene que ser 0. Entonces ahora en la versión 2, si hacemos el mismo tipo de análisis, la versión 2, nuevamente phi debería ser en la versión 2
a sumatoria sobre L, A sobre L2, R de L más P sobre L2, R de L más 1, veces el polinomio P sobre L coseno teta. Obviamente, la condición de contorno que tenemos que impor es que cuando L está yendo para infinito, sea limitado. Eso implica que o A sub L2 tiene que ser 0. ¿Está? Más o menos claros. Bueno, entonces ya tenemos a forma genérica de solución en cada una de as regiões, na região 1, na região 2, ainda falta imponer alguna condición de contorno. Entonces, vamos a escribir, ¿puedo apagar el cuadro? ¿Sí o no? Vamos a escribir cómo explicar soluciones en este caso. Entonces, siempre vamos a hacer algún tipo de esquema como este que está aquí encima para visualizar qué estamos resolviendo, ¿no? Indica que en esta interfase tenemos una sigma. Siempre que usted tenga una región, cual fuera, no importa, una región con un sigma o una carga diferente de 0, eso ya implica automáticamente que la ecuación tiene que ser ecuación de Poisson y no ecuación de Laplace. Eso es automático. Vamos a ver eso un poco más adelante. Bueno, eso debería ficar un poco claro, más en fin. Vamos a mostrar más adelante por qué eso es. Bien, entonces, genéricamente, ¿no? La versión 1 tenemos es que pi sub 1 es igual a sumatoria sobre L de A sub L1 R de L P sub L coseno de teta. La versión 2, ¿no? Sumatoria sobre L B sub L2 RL más 1 P sub L coseno de teta. ¿Ok? Normalmente eso, solo que ainda no sabemos quiénes son estos coeficientes. ¿Ok? Y las condiciones de contorno están para eso, para fixar, para encontrar una única solución de todo el problema. Entonces, lo que precisamos es continuar impondo las condiciones de contorno. Bueno, ¿cuáles serían las siguientes condiciones de contorno? Bueno, ten dos, ¿no? Bueno, una es una condición de contorno y otra sería como la ecuación de Maxwell proyectada en la superficie es igual a A. Bueno, una propiedad que tenemos que usar es que el potencial eléctrico siempre tiene que ser una función continua en la interfase. No así o campo eléctrico. Lo que ainda falta por impor es que Φ1 en R igual a A es igual a Φ2 en R igual a A. Eso se llama la continuidad del potencial eléctrico. Entonces falta impor esta condición de contorno y falta usar, disculpa, a condición de contorno de que el campo eléctrico no va a ser continuo en la interfase. O sea, el campo eléctrico en la versión 2 menos el campo eléctrico en la versión 1 multiplicado escalarmente con la normal, que está yendo desde 1 para 2, o sea, eje versor, es igual a 4pi a distribución de carga que tengo sobre esa superficie. Entonces, vamos a impor primero esta relación de continuidad y luego vamos a impor a discontinuidad del campo eléctrico, o sea, a discontinuidades de as derivadas del potencial eléctrico, ¿no? Lembrando que E es menos o gradiente de phi. Y lembrando que como estamos trabajando dentro del contexto de una teoría potencial, todos los campos que llamamos a veces físicos, como el campo eléctrico y el campo magnético, vamos a hacer algunos ejemplos más para frente, ellos son conceptos derivados. En la teoría potencial siempre resolvemos una ecuación de Laplace o una ecuación de Poisson para una función escalar o una ecuación vectorial, por eso se llama teoría potencial. Encontramos y determinamos el potencial que tienen esas ecuaciones de Maxwell. Y a partir de ahí reconstruimos, obtenemos, si usted quiere,
o campo elétrico, campo magnético. Neste caso, estamos no caso eletrostático, não tem campo magnético, mas estou falando em geral. So, vamos a impor a relación de continuidad. A ver. Entonces voy a apagar esto aquí. Entonces evaluamos en A, en ambas expresiones, y llegamos a algo del siguiente shape. Llegamos aquí a sumatoria en L de A sub L a la L de sub L coseno de teta, sumatoria en L de B sub L2 a L más 1 de sub L coseno de teta. Entonces podemos escribir esto como sumatoria en L de que A sub L 1 A sub L menos B sub L2 A sub L más 1 veces P sub L coseno de teta igual a 0. Agora, eu sei que os polinomios de Legendre, eles formam uma base. Então, sei que isto é diferente de 0, ok? O que tem que ser 0 é o cochete. Ou seja, a relação de continuidade na interface implica que existe uma relação entre os coeficientes A e o coeficiente B. Estamos chegando a que, posso escrever esto aquí de facto, de esa relación, ¿no? Voy a apagar esto aquí. De esa relación, cerrar esto que está aquí, llegamos a, que nos aparecemos, A sub L1 es igual a B sub L2 dividido a 2L más 1. ¿Okay? Esa relación que existe entre los coeficientes. Y por tanto, só fica libre un coeficiente, o el B sub L2, y eso tiene que ser determinado con la condición de juntura en la interfase o la condición de discontinuidad del campo eléctrico en la interfase. Bien. Okay. O que podemos hacer es describir cómo ficarían los potenciales ahora en este caso. Llegamos a que I sub 1 fica como sumatoria en L de B sub L2 dividido a 2L más 1 eje a la L B sub L coseno teta y sumatoria en L de B sub L2 eje L más 1 B sub L coseno de teta. O sea que lo único que tenemos que determinar es el coeficiente de suelo 2. Para eso, usamos esta relación de... Entonces, usamos para determinar la relación de juntura na superficie de igualdad. ¿Y cuál sería esa relación? Bueno, es simplemente que A2 menos A1, campo eléctrico 2 menos campo eléctrico 1, la dirección radial, porque estoy yendo de 1 para 2, por eso es más eje del sol, es evaluado en la igualdad, tiene que ser igual a 4pi sigma de teta, que ainda no indiqué qué forma tiene. O sea, puedo hacer el problema, la verdad estoy haciendo infinitos problemas en un caso, ¿no? Porque ahí no estoy especificando cuál es la forma funcional de cómo depende esta sigma con t. Y eso es bueno porque ahí se pueden practicar y variando la forma que tiene teta y obtener diferentes tipos de soluciones.
Bien, mas ¿quién es el campo eléctrico? El campo eléctrico, por ejemplo, en la opción 1, tengo que calcular el gradiente en coordenadas esféricas. Entonces, en este caso, va a tener una contribución en eje y en teta, más, como aquí aparece multiplicado por oversol radial, solamente va a importar aparte la coordenada radial. Eso implica que va a ficar como menos a derivada de phi1. ¿No? Lembrando que o gradiente en coordenadas esféricas tiene varios términos, ¿no? Tiene una parte de una coordenada radial, tiene una parte de coordenada teta y una coordenada de phi. Como estamos con simetría axial, no depende de phi, más sí va a depender un campo eléctrico de la variable teta. Solo que aquí, como tiene un producto escalar, ¿no? Solamente va a importar a proyección a lo longo del eixo radial. Bien, y si calculamos aquel otro, 2 va a ficar menos. Como aquí aparece un menos, esto vira más y esto fica menos, ¿ok? Entonces debería aparecer como derivada radial de phi1 menos derivada radial de phi2, evaluada en la superficie. Bueno. N más 1, esa condición de disyuntura fica como derivada radial de phi1 menos derivada radial de phi2, por lo que ya expliqué, evaluado en la superficie de igual a, debe ser 4pi sigma. ¿Okay? Bien, como es el primer ejercicio, voy a hacer paso a paso, voy a derivar con respecto a la parte radial, voy a hacer esta diferencia, evaluar en el igual a, para que fique bien claro. Entonces vamos a hacer eso. La derivada radial de phi1 es igual a sumatoria de su L. Estoy derivando simplemente, entonces no explico demasiado porque es eso. Más L menos 1 de su L y la derivada radial de potencial en la versión número 2, el sumatorio sobre L, o símbolo derivado común con el símbolo de sumatorio, todo eso está claro. Aparece un menos L más 1, aparece un L más 2, ¿no? De su L cosenatito. ¿Sí? Y ahora tenemos que hacer la diferencia y primero evaluar, hacer la diferencia y evaluar en A, ¿no? Entonces paso la diferencia aquí, paso la diferencia aquí y evalúo en A. Cuando evalúo en A, tengo cosas que se cancelan porque aquí va a aparecer A la L menos 1, ¿no? Entonces, básicamente cancelo un L aquí. Y aparece un L más 2. Y aquí también tengo A la L más 2, o sea, puedo factorizar todo eso. Entonces, haciendo ese cálculo con detalle, de hecho, para você hacer esa diferencia y evaluar en A, llegamos a sumatoria en L de L2, 2L más 1 dividido A la L más 2, P sobre seno de teta, igual, ¿no? 4pi sigma de teta. ¿Está claro? ¿Alguna dúvida con los cálculos que hice hasta ahora o más o menos está claro? Entonces, ainda tenemos que determinar este coeficiente.
Bom, o jeito de determinar esses coeficientes bien simples. Es multiplicado por un peso L no índice L' en seno de teta e integrar ambos lados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es integrar de 0 a pi peso L' coseno de teta, sumatoria con L. Entonces aquí, peso L coseno de teta, seno de teta de un lado, igual a integral de 0 a pi, P su L línea, coseno de teta, 4pi por acá, coseno, sigma de teta, disculpa, seno teta de teta. Quiero usar a relación de ortogonalidad. Lembrando que o que aparece aquí cuando faço a troca de variable es simplemente de x, ¿ok? No es que aparece seno de teta por alguna cosa absurda. No, es simplemente la misma relación de ortogonalidad es la variable teta. En vez de ser una variable x, que solamente escribo ese jeito, a veces mudo eso, aunque estoy escribiendo en x, escribo en teta para que fique claro que es lo mismo. Bom, ¿qué podríamos decir? Del lado izquierdo es bien simple. Tenemos que usar la relación de ortogonalidad. Entonces, voy a poner esto aquí. Del lado izquierdo es bien simple, porque fica, simplemente para ser claro, ¿no? Fica a sumatoria sobre L, ¿de qué? 2L más 1 a la L más 2 más 2. Escribir con este color está complicado. 2L más 1 a L más 2 de la integral de 0 a pi preso L línea, ¿cierto? Preso L coseno de teta, ese coseno, seno de teta, seno, se me complica ahí, seno de teta, ¿bien? Eso al lado izquierdo, ¿no? Bueno, entonces lo que te dio aquí es una relación de ortogonalidad del polinomio de Legendre. Entonces esto sería igual a 2 dividido 2L más 1 igual a L delta L línea. ¿Ok? Y por otro lado derecho, eso fica igual a sumatoria 4pi integral de 0 a pi de L línea coseno de teta, sigma de teta que ainda no fue especificada, seno de teta de teta, ¿no? Eso. Bueno, como aquí tenemos una delta de L línea, eso implica que la sumatoria colapsa, se reduce a un coeficiente só, aquel que tiene L igual a L línea. Entonces ficamos con, y aquí faltó el coeficiente y ninguém me faló nada. Aquí faltó el coeficiente B sub L2. Entonces llegamos a que, por la probabilidad de L tiene que ser igual a L línea, llegamos a 2L más 1 línea, bueno, debería todo escribir con línea, más tanto fácil, a la L línea más 2 de su L línea igual a 4pi integral de 0pi de su L línea coseno de teta, seno de teta, seno de teta de teta, y de aquí puedo determinar el coeficiente de su L2. Simplemente voy a llamar a L línea L, porque es un índice mudo, puedo dar nombre que quiser, y de ahí ya está, determinamos su coeficiente. Coeficiente en forma genérica, o sea, ainda
no especificamos quién sería B su L2, va a ser igual a 4pi a la L mais 2 dividido 2L mais 1 a integral de 0 a pi de qué? De su L coseno de teta, seno de teta, ¿ok? Y en este proceso no fue necesario especificar quién sería seno de teta porque estoy haciendo un problema genérico. Ahora, pronto, ya encontré el coeficiente que faltaba, terminó el problema. Bueno, es bueno siempre practicar un pouco mais. E, por exemplo, vou deixar casos para que vocês façam, não? Exercício número... O problema terminou aí, formalmente. Exercício número 3 é fixar diferentes tipos de sigma de teta, ou seja, passa com o caso em que sigma de teta seja sigma 0 coseno de teta, o caso em que sigma de teta seja igual a... Para praticar, né? Seja igual a sigma 0, 1 mais 3 coseno de teta, sigma teta seja igual a alguna otra cosa, seja igual a coseno de 2. ¿Okay? Bueno, en todos estos casos para evaluar cómo fica este coeficiente y a partir de ahí vos estén básicamente infinitos problemas para ser resolvidos. Entonces, deixo eso como una tarefa para ser feito. Ahora que ven, vamos a continuar con algunos ejemplos de simetría axial. Y voy a dejar un problema más para pensar, ¿no? De simetría axial, ya que tengo varios días. Voy a dejar un problema más. ¿Posso apagar el cuadro? Por mim, pode. Pode, professor. Ok, entonces voy a dejar un problema más. Con esto terminamos la aula de hoy. Más voy a dejar un problema más para que ustedes piensen. Sería el siguiente. Este sí va a ser feito aproximado. Este sería el problema. Epsilon x c. Y es casi una esfera. Voy a explicar por qué. Es una esfera menos un cono, digamos. ¿Okay? Entonces, tengo una esfera de radio eje, por ejemplo. Esfera de radio eje. Menos, no sé cómo se fala esto en portugués, menos un cap. Menos este sector, ¿no? Menos ese defecto en ángulo alfa. Entonces, el problema tiene simetría axial. Eso va a implicar que m es igual a 0, o sea, yo resolver el problema usando polinomios de Legendre. Y ten la siguiente distribución de materia. Distribución de carga eléctrica. Que sería así. Si teta es mayor que alfa, o sea, toda esta versión, ahí vale que dividido 4pi r cuadrado. Y si teta es menor o igual que alfa, la distribución de carga vale 0. Entonces, ¿ficó claro cuál es el problema? Bueno, a pregunta sería
A ver si eso es lo que estoy queriendo. Sí, es determinar phi en todo R13, ¿ok? En todo espacio. ¿Alguna duda con cuál sería o problema? O sea, ya tengo una esfera que le falta una parte, ¿no? Y la distribución de carga asociada con esa esfera, con ese defecto de ángulo sólido, ese efecto de angular, está dado por esta fórmula aquí, es un problema que tiene simetría axial, y quiero determinar o potencial eléctrico tanto en interior como en exterior, o sea, en todo espacio, ¿no? Y aquí puedo pensar que tengo una especie de cone. Entonces tenemos este ángulo alfa, si teta es mayor que alfa, entonces tenemos una distribución, sigma constante, si es menor o igual que alfa, 0, o sea, ya en esta región no tengo distribución de carga. Lo que estoy pidiendo es determinar o potencial en todo punto del espacio. Es un buen problema para pensar, es un problema que claramente puede ser de parcial, o sea, de prueba, y bueno, compartir cuántas ustedes están entendiendo hasta ahora, ¿eh? Entonces, en principio, es encontrar el potencial en todo punto de espacio. Tiene otras sutilezas que pueden ser feitas, ¿eh? Más, después explico eso más perfecto. Bueno, por hoy sería simplemente eso. Continuamos la próxima terza, que vamos a comenzar haciendo este problema y vamos a continuar con separación de variables en coordenadas esféricas, más ahora, o casos donde no tienen simetría axial. ¿Okay? Vamos a usar algún problema de multipolos, seguramente. Tengo que probar alguna que otra fórmula. Y, ¿qué más? Si da tiempo, en la cuarta, vamos a ver separación de variables en coordenadas cilíndricas. Bien, a próxima prova, acho que va a ser no día, ya para indicar más o menos, ¿eh? ¿Qué día estamos? Va a ser, deixa ver el calendario aquí. Si no, estamos, a ver, un segundinho para me ubicar. Acá, estamos en cuarta, 24 de marzo. Pelos tópicos. O que vocês acham que a prova pode ser o dia 20 de abril? Oi? Tudo bom? Ok. A primeira... Professor, para mim tudo bem, dia 20 de abril, agora tem que ver com o pessoal aí. Bom, em algum momento Muito temos que bem. colocar... Ok. A prova vai até... a prova você vai querer cobrar até qual conteúdo? A prova vai incluir separação de variáveis e vai incluir medios dieléctricos e magnéticos. Ok. Que es un tópico que ainda falta, ¿no? Entonces fica 20 de abril, comienza a las 7 de la mañana y termina a tal vez 12, mediodía, 4 o 5 horas. Y funciona del siguiente jeito, ya explico para que fique claro. O mando para cada uno de ustedes por WhatsApp una foto de la prueba. Cada prueba es diferente, o sea, cada uno de ustedes va a tener una prueba diferente, porque como no es presencial, lo tengo que tener de alguna manera conferido que no se consigan pasar los resultados, pero WhatsApp. Entonces, para cada uno de ustedes va a ser una prueba diferente. Ustedes terminan de hacer la prueba, o más prolijito posible, o más claro posible, tiran foto y mandan para mí. Yo mando a nota en el mismo día, ¿está? Ok, isso é tudo. A gente se fala a próxima semana. Beleza, professor, só tirar uma dúvida Sim, sobre a prova. Sim, sim, Aí, sim. no caso, teríamos que enviar até meio-dia a prova? Não, é assim. A prova dura 4 ou 5 horas, algo que a gente podia falar.
Cuando pasaran 5 horas, 5 minutos antes de llegar a esas 5 o 4 horas, você tem que tirar uma foto da resolução que você fez e mandar para mim. Beleza, tudo bem. Tá? Tchau, tchau.